Hola, bienvenidos a un video más. Espero y se encuentren muy bien. Hoy les traigo un unboxing de una picadora manual de la marca Veggie Slicer con 14 piezas. También les estaré haciendo una demostración con algunas verduras. Les comento que este lo adquirimos por Mercado Libre. Por lo que podemos ver, viene bien protegida con su bolsita. Ahorita vamos a comenzar a sacar todo para mostrarles qué accesorios trae. Primeramente les muestro este accesorio que es el colador. Se siente de muy buena calidad. Este refractario que es donde va a caer la verdura cuando la piquemos. También se siente de buena calidad. Bueno, les muestro, este es el pelador. Por acá este otro accesorio que es para el huevo, para separar la clara de la yema. Este pequeño accesorio que parece como un peinecito, que más adelante les voy a estar mostrando para qué sirve. Este otro accesorio que es para picar en cubitos y también me parece que sirve para picar en tiritas, por ejemplo para hacer las papas a la francesa. Por acá tenemos esta bolsita que trae estos pequeños accesorios que me parece que son para rallar. Por ejemplo, este es un rallador, este otro para hacer rodajas, por ejemplo de pepino, este para hacer las papas onduladas, y por acá estos otros dos que son muy similares a los otros, solo cambia un poco la medida. Pues hasta ahorita todo va bien, todo se siente que es de buena calidad, se siente que no se va a romper, así que va bien. Vamos a ver más adelante qué tal pican las verduras. Pues ahí se colocan esos accesorios para picar y por acá van los ralladores. También trae este pequeño accesorio para rallar el queso. Este otro que es para sujetar las verduras para cuando vamos a rallar que el pepino, que la papa, etcétera. Y por supuesto trae un pequeño manual con unas pequeñas fotos que nos muestran cómo se utiliza. Como les había comentado, cuenta con 14 piezas en total. Se las muestro para que la vean bien. Y ahora sí vamos a comenzar a probar este utensilio y sus accesorios. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a comenzar probando el pelador. Pues está bien, como un pelador normal, nada del otro mundo. Y así quedó la papa. Por acá ya tengo estas verduras que voy a picar. Voy a comenzar picando el tomate. Voy a utilizar el accesorio para picar en cubitos, el más grandecito.
Pues esa primera rodaja sí la picó con mucha facilidad. Vamos a probar con otra. Se supone que este botón verde lo presionamos y va a sacar la verdura que se quede pegada, pero la verdad está un poco duro, no está muy funcional. Vamos a probar con más rodajas a ver qué tal. Pues con un poquito más de esfuerzo, pero sí las picó todos muy bien. Así quedó el tomate ya picado y pues sí, está muy bien, se ve bonito. Ahora vamos a probar con el otro accesorio para hacer cubitos más pequeños. Ahora voy a estar utilizando un pedazo de cebolla. Pues con la cebolla sí se necesita un poquito más de fuerza. Supongo que porque la cebolla es más dura, pero pues no se ve como en los anuncios que se pica muy fácilmente. Con un poquito más de esfuerzo y ya picó bien la cebolla. Vamos a darle otra oportunidad con otro pedazo de cebolla. Pues como pueden ver, no la pica fácilmente, pero con un poquito de esfuerzo nos deja la cebolla bien picadita. Tal vez ya con la práctica se pueda mejor. Pues sí deja la cebolla bien picadita, pero sí cuesta un poquito de trabajo. Ahora vamos a poner a prueba los ralladores. Voy a comenzar con este. Voy a tratar de hacer tiritas de papa. Vamos a ver qué tal funciona. Para esto vamos a utilizar este accesorio para sujetar la verdura. Aquí ya vamos mal, no sé si me falta práctica, es la primera vez que estoy utilizando esto, pero se siente que este accesorio no sujeta bien la verdura, pero seguiremos intentando a ver qué tal. Bueno, pues les muestro cómo dejó la papa. Pues la verdad no se ve todo tan bonito como lo muestran en los anuncios. Vamos con el siguiente. Vamos a hacer unas rodajas de pepino. Sujetamos el pepino. Como el pepino no es muy duro, pues sí se raya con facilidad. Así es como quedaron súper delgaditas. Me parece que este accesorio es más como para hacer las papas estilo Sabritas. Queda súper delgadito. Vamos a probar este otro accesorio para hacer las papas onduladas. Aquí tengo mi papa, una papa entera, y la vamos a colocar en este accesorio para sujetarla. Y comenzamos. Como la papa está dura, pues sí se batalla un poquito. Ahorita vamos a ver el resultado. Y así es como quedaron estas papas onduladas.
Unas quedaron muy bien, pero otras no. Ahora seguimos con este accesorio para separar la clara del huevo. Como podemos ver, este funciona muy bien. Se separa muy bien la clara de la yema. Estos dos accesorios son muy similares a los que ya les mostré anteriormente, simplemente cambia un poco el grosor. Y por último, este pequeño accesorio no le veo otra utilidad más que quitar los residuos de verdura que se quedan incrustados en esta parte. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero y les haya gustado. Gracias por verlo. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas, subo videos relacionados al hogar. Hasta la próxima.